no todas las culturas son iguales. Lógico, hay gente que desde lo políticamente correcto y de acuerdo en armonía con la intención globalista del mundo corporativo, que es una intención que cualquiera que respete un poco la soberanía de los estados sabe que la expansión de un mundo puede traer la destrucción o el debilitamiento de otros mundos que sean obstáculos. La soberanía de los estados, las fronteras, las aduanas, el ejercicio de la voluntad popular dentro de un estado políticamente organizado con fronteras muy definidas, pues es un obstáculo a la expansión feudalista corporativa del mundo, valga la redundancia, corporativo, ¿no? Y valga en este caso, está justificado que lo diga, corporativo, globalista, feudalizado. ¿Por qué feudalizado? Porque no se desea que haya soberanía en los estados, pero tampoco se desea un gobierno mundial que ponga demasiadas regulaciones y le pase por encima la autonomía de las corporaciones. Las corporaciones quieren mundo libre, fronteras débiles, y bueno, y esto tiene que ver con el discurso postmoderno de que todas las culturas son más o menos igual, que hay que respetar la cultura, pero las personas que sinceramente estudian con rigor la cuestión de las culturas, pues saben que aunque se ha caído anteriormente en el despotismo de los imperios, los franceses en su momento, los ingleses, bueno, obviamente cuando hacen un estudio comparativo de las literaturas, de las culturas, tratan de poner, pues cuando es el imperio francés, trata de ser la luz frente a las tinieblas, y los ingleses también trataron. Es inevitable para los imperios proponerse ellos como modelo a seguir en la cultura, y cuando dicen una cultura comparada o literatura comparada es para hacer quedar mal a las culturas subordinadas. Pero a lo que voy yo sobre las culturas de que no son iguales es, por ejemplo, la cuestión china. Todo el mundo sabe que los chinos y el mundo oriental, incluso ruso, no tienen una larga tradición de respeto por los derechos humanos. Y no es que sean malvados, no es que genéticamente tengan una predisposición a usar la violencia contra minorías o contra los derechos individuales. Lo que sucede es que no es su tradición, muy sencillo. Y nosotros somos más lo que hemos heredado que lo que nos proponemos hacer. Nosotros heredamos prácticamente todo, desde la biología hasta, hasta la cultura, sí, hasta la cultura. Y de nada vale, a pesar de los romanticismos comunistas o fascistas, esa pretendida fuerza de la voluntad que rompe y destruye barreras, destruye montañas, mueve mares. No, no, no. Toda esa voluntad humana, pues nada puede contra la herencia biológica. De hecho, todavía no hemos podido parar la violencia humana. Lo que hoy se manifiesta no en tribus o en gente contra gente, sino estados contra estados. Y Maquiavelo lo dijo, aunque hay gente que no le gusta, Maquiavelo dijo que la forma más civilizada de confrontarnos es a través de la guerra, que lo más civilizado que existe es la guerra. Y lógico, eso políticamente hoy en día no es muy correcto, pero es la verdad. Nada más organizado por un estado que la misma guerra, a diferencia de las batallas entre tribus o las broncas entre individuos solitarios. La cuestión es que los chinos y el mundo oriental no tienen esta tradición porque sencillamente no tuvieron la influencia temprana y oportuna del judaísmo y de su secta judía, la cristiana. El cristianismo reproduce los valores del judaísmo con relación al derecho natural e individual. Para el judaísmo y el cristianismo, nosotros somos los hijos de Dios que por alguna causa, que no voy a entrar en detalle ahora y que ellos tampoco entran tampoco tan en detalle, estoy hablando de los teólogos, fuimos expulsados de un jardín perfecto donde había una hermandad y donde había una dignidad humana que yo creo, yo afirmo, ¿no?, que ha sido la gran influencia en el respeto a los derechos humanos. Si somos hijos de Dios, pues no matarás al otro hombre, a tu prójimo, porque está hecho imagen del Dios que tú respetas. Si tú respetas a una persona divina, Padre de toda la humanidad, y tu hermano, tu prójimo, tu vecino, ha sido hecho, al igual que tú, a imagen y semejanza de Dios, de ese Dios que tú amas y respetas, pues tú no tocas la imagen de Dios. O sea, eso está en el judaísmo desde el principio, del Génesis. Está, no matarás al hombre porque el hombre está hecho a imagen de Dios. No lo matarás por esta razón. Y te da una buena razón mística, espiritual, perdón, no espiritista, como se quiera, quizá no demostrable en un laboratorio, pero que después de todo nos conviene porque inspira el idealismo romántico de que el hombre nace con un derecho. ¿Cómo va a nacer el hombre con un derecho en la selva? ¿Con qué derecho nace
el cordero frente al lobo? ¿Con qué derecho nace el antílope frente al león? No tiene ningún derecho. Esa es la ley del más fuerte. Por lo tanto, cuando se habla de derecho natural como preámbulo de los derechos humanos que disfrutamos y necesitamos tanto para vivir de forma humana, ¿no? Pues inevitablemente, aunque se secularizó mucho en la Revolución Francesa, vamos a la raíz judeocristiana de nuestra civilización occidental. Somos occidentales, no somos chinos. Los chinos no conocieron, lo siento por ellos, pero no tuvieron esa experiencia histórica, a pesar de ser una civilización tan vieja, no tuvieron esa experiencia histórica de formación de valores sobre la dignidad intrínseca del ser humano. Para los chinos, el hombre no nace con derechos. La comunidad, para los orientales, la comunidad está por encima de lo individual. Por eso es tan triste como los cubanos sufrimos el adoctrinamiento de una ideología tan oriental, tan anticristiana, tan antijudía y tan contraria a los derechos individuales, contraria a los derechos humanos. El comunismo dice que lo que vale es el grupo, que el individuo no vale, sencillamente porque hereda esos valores de China. Y en China, aunque se toman esfuerzos porque China quiere expandirse culturalmente, no solamente de forma industrial, sino también culturalmente, China ha firmado importantes tratados internacionales, trata como Estado moderno de estar acorde a la tradición judeo-cristiana de respeto a los derechos humanos, pero la verdad no lo van a hacer, no son confiables, no tienen un largo historial. Y en China, obviamente, siempre ha habido una élite que se ha distinguido del pueblo, y algunos de ustedes seguramente saben que la ópera de Beijing y el culto casi a la caligrafía y a las artes finas en China, pues estuvo muy separado de las masas que ellos maltrataban, ¿no? Que siempre hubo un despotismo y una cultura de obediencia promovida por ese despotismo. Aquí en Occidente fuimos un poco más salvajes, un poco más reacios al Estado. La anarquía es occidental, no es oriental. La anarquía no viene del mundo chino ni ruso. Bueno, ruso posterior por la influencia del anarquismo francés. Y bueno, Rusia y Francia sí tuvieron una relación bidimensional, que tiene que ver con nuestros artistas. Ahora voy a Cuba. La Ilustración francesa, que influyó mucho en no solamente Rusia, sino en Cuba. Félix Varela estaba influido por la Ilustración francesa. Hay que tener en cuenta que esta idea de la razón que ilumina y le da potencia al valor de la igualdad, al valor de la libertad, eso no lo trajo la Revolución Francesa, lo hizo realidad de forma radical la Revolución Francesa, pero ya estaba inculcado en la sociedad cultural francesa por la monarquía. Fue Luis XIV, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, bueno, que le cortaron la cabeza finalmente, nadie sabe para quién trabaja. Él ilustró a la gente y después la gente se puso subversiva y se llenó de expectativa y la masa pues apoyó a la burguesía más radical y le cortaron la cabeza al rey, le cortaron el prestigio al papa, a la iglesia católica fue nacionalizada, todas sus propiedades tomadas. Y bueno, esa revolución tampoco rompió con los derechos humanos, que ya eran parte de nuestra tradición, simplemente lo secularizó. La Revolución Francesa quita a Dios, quita a la iglesia, pero sigue repitiendo el mismo discurso. Un poco ya no es el culto a los santos, sino a los mártires de la patria, ya no es el culto a Dios, sino a la bandera, al Estado político. Y bueno, por ahí le entra el agua al coco, porque la ilustración francesa, que repito es anterior, es monárquica. Y bueno, algunos habrá visto películas y series sobre el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles se hizo para centralizar culturalmente a Francia, debilitar a los nobles y hacerle muchos baños bonitos y cómodos a los nobles que allí habitaban o veraneaban en el Palacio de Versalles. Los nobles perdieron parte de su autonomía judicial en sus territorios feudos, en sus feudos, y ahí se cultivaban a la luz de la razón. Y repito, tenían baños y era muy cómodo. El Palacio de Versalles era muy cómodo para los nobles, para la élite. Creo, de manera arqueológica, no se ve que haya pruebas de que los sirvientes en ese palacio tuviesen baños. No sé, hay quien dice por ahí que había tremendo olor a urea, a orine, en el palacio, en las cortinas, que los criados, a no tener baños como lo tenían los nobles y los reyes, la nobleza tenía baños, tasa sanitaria, bañaderas bellas, un lujo y una civilización para nobles y para élites. Y entonces los criados tendrían que orinar en las cortinas y había tremenda peste a orine.
Esos son rumores, no hay prueba ninguna. Yo sospecho que simplemente los sirvientes, y me estoy apartando un poco a lo prosaico, ¿no? Los sirvientes tendrían pues orinales, objetos para hacer sus necesidades y las hacían en sus pequeñas habitaciones y por eso que no tenían un baño específico como se les construyó a los nobles. Esa es mi opinión. Por ahí quien dice por ahí, desde España sobre todo, de que el Palacio de Versalles tenía peste a orines. Pero eso es por el rechazo de los que respetan el barroco español frente a la Ilustración francesa, que era elitista. La Ilustración francesa quería cultivar la razón, las artes y todo, pero para la clase superior. Recuerden, es anterior a la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa llegan los plebeyos y los burgueses a compartir ese poder. Pero la Ilustración fue creada por élites francesas que obviamente querían mantener a los plebeyos alejados. Y hablo de esto porque en China también pasó lo mismo. Con el culto a la pintura clásica, a la música, sobre todo a la caligrafía. Y bueno, pues la verdad es que a Cuba sí llegó influencia de la Ilustración francesa, nos benefició la Ilustración francesa, los valores, porque nos dio fuerza, argumento, ¿no? Para la independencia, para la libertad, porque no nos llega por la Revolución Francesa, ya nos está llegando por la influencia monárquica de la Ilustración, increíble. Y la Ilustración influyó, repito, a Félix Varela, a José Agustín y Caballero, por estos temas de la libertad y la igualdad. Ya yo creo que esto de comparar las culturas, estoy mirando el tema, todas las culturas son iguales, pues no. La verdad que si una cultura viola los derechos humanos como la China hace con sus disidentes, pues no es respetable. Para mí, no sé qué pensarán ustedes, vamos a compartir rápido. Para mí la cultura china, si no respeta los derechos humanos, no es respetable. Como no es respetable la cultura azteca, cuando llegan los españoles, por mucha violencia que hagan, no se puede comparar con la violencia institucionalizada en el culto religioso azteca. De los aztecas. Los aztecas, pues ustedes saben que practicaban el sacrificio humano, pero de forma colectiva, masiva, y también practicaban el canibalismo. No solamente en la parte ritual, no solamente los sacerdotes, porque a veces se disimula, se le trata de tirar una toalla para ir contra España, para ir contra la colonia borbónica y para ir contra la hispanidad en lo que se conoce como la leyenda negra, pues se dice, no eran tan malos, el buen salvaje era noble, tenía cierta pureza y lo hacía por mística, por religión. Hasta las víctimas cooperaban. No, eso no es real. En realidad, si fuera para solamente la parte religiosa, cultural, pues ¿por qué se alimentaba a los guerreros aztecas con carne humana? Los guerreros, no había mucha proteína, no había vacas, no había ruedas tampoco, no había caminos hechos para ruedas de carretones de vacas. Los aztecas pues mataban no solamente por religión, mataban para alimentar, mataban seres humanos, hacían sacrificios y también mataban seres humanos para alimentar exclusivamente como un valor nutricional, buscando proteína para los guerreros que deberían de ser más fuertes, ¿no?, que la población en general. Así que esa cultura no es respetable. Tú puedes tomar algunas cosas, no digo que no, pero no es respetable. Así que eso de que las culturas son iguales, pues es simplemente lo políticamente correcto, pero la verdad no son iguales. Y con relación a los derechos humanos, ya sabemos que sin los derechos del hombre que aporta el judaísmo y el catolicismo, desde la Edad Media se estaba hablando, recuerden que ahí está Suárez, de Vitoria, todo el mundo estaba hablando, sobre todo en la escuela de Salamanca, sobre los derechos del hombre, obviamente, primeramente de forma religiosa, visto como hijo de Dios, que viene al mundo con víctima de un pecado original, pero que también tiene una dignidad, una imagen divina en su persona, y esto se secularizó con la Revolución Francesa y se hizo extensivo, y por eso respetamos los derechos humanos, pero ya no tenemos que confrontar a los aztecas no existen, fueron oprimidos por España, pero ahí están los chinos, y aunque no hacen sacrificios humanos ni comen carne humana, al menos de forma abierta, porque hay ciertos casos de canibalismo aislados, pero no sería justo decir que los chinos son caníbales, porque en definitiva también canibalismo aislado ha existido en Estados Unidos, en Alemania, por contrato libre. Alguien hizo un contrato y se dejó comer después de muerto por un compañero, por un colega que había hecho un contrato. O sea, el canibalismo existe en todas las sociedades y en tiempos de hambre también y de crisis, el canibalismo. Pero de forma institucionalizada es parte de una cultura que yo no respeto. Yo pienso que también, hablando ya de culturas y de si son iguales, quiero señalar, y ya voy a compartir con ustedes, que no solamente Félix Varela y Agustín fueron influidos por la cultura elitista de la Ilustración, a diferencia del barroco español, donde la cultura popular era representada en el barroco,
era una cultura diversa, formas paganas, formas cristianas, pero en el barroco no había vamos a decir, un arte de la élite, no había un arte elitista, no había una cultura de élites frente a una cultura popular. Eso no existió en el barroco español, por eso deben estar orgullosos de ser hispanos, porque de ahí venimos. Pero en el francés sí había un intento, había un intento. Vamos a hablar de intento, no de resultados. Había un intento de las élites ilustradas en Francia, y repito, es anterior a la revolución, de no compartir con las masas la misma cultura, no compartir con las masas la misma cultura. Y por cierto, el formalismo ruso, que surge en 1910, y que quiere tratar a la literatura, en el caso específico de esa manifestación artística, la quiere tratar como algo autónomo, no influido, también influyó, no influido quiero decir, perdón, para terminar la idea, la obra literaria no relacionada con el entorno. La obra literaria hay que estudiarla según el formalismo, de una forma no contaminada con la visión que se tenga del entorno político, social. Eso no le cayó bien a los comunistas cuando llegaron al poder, y Trotsky se enfrentó a ellos, a los formalistas. Se tuvieron que ir al exilio, y por ese formalismo influyó a artistas muy independientes en Cuba, como Roberto Fernández Retamar fue influido por el formalismo ruso, José Lezama Lima también, Guillermo Cabrera Infante, y todos fueron medio disidentes. A los comunistas no les gustan los poetas, como a Platón no le gustaba en la República que hubiera poetas. Son demasiado libres, demasiado libres. Y Trotsky tuvo problemas, ya me estoy desviando un poco, pero para hablar del realismo socialista hay que hablar de que la cultura comunista tiene ese problema, que se enfrenta a los poetas. La cultura marxista, autoritaria, no soporta a los poetas, no soporta a los artistas literarios, porque son demasiado libres, demasiado independientes. Y el formalismo ruso sí influyó a estos importantes autores cubanos. Lezama Lima, sobre todo Cabrera Infante, que yo sepa, sí hizo inglés británico después. Y la verdad que el estructuralismo, que es más viejo, bueno, no es más viejo, perdón, el formalismo de 1910, el estructuralismo, que hay un famoso estructuralismo literario francés y ruso, pues influyó en nuestro Fernando Ortiz, al cual las élites racistas a veces llamaban el mulato Ortiz. Fernando Ortiz, pues ustedes saben que hizo estudios culturales sobre nuestras raíces, ya el sincretismo, sobre la cultura afrocubana, vamos a decir afrocubana, no me gusta el término, un poco anglosajón, pero sobre nuestros negros y mulatos y lo que traían del Congo, que por cierto hay que aclarar que, yo no sé, Fernando Ortiz habla mucho del sincretismo en Cuba, de esa mezcla de visión católica con visión yoruba o ancestral de África, pero hay que tener en cuenta que ya el Congo, cuando está, vamos a decir, exportando esclavos a Cuba, cuando el Congo vive la experiencia esclavista, el Congo ya era oficialmente católico. O sea, hay que señalar esto porque son lagunas que por razones ideológicas van siendo descuidadas. Y hay que decir que el sincretismo posiblemente no surge en Cuba con la mezcla de lo católico y de lo yoruba, sino que ya venía del Congo con esa mezcla, ya venía ese sincretismo, se había producido ya en el Congo. Y ahí le he hablado que hubo una mujer, una importante profetisa falsa, según los capuchinos, los monjes capuchinos creían que esa señora murió quemada en el Congo, murió quemada, no recuerdo ahora el nombre, los otros días se lo mencioné porque lo había apuntado. Ella murió quemada, hay una película sobre ella, murió quemada por hereje y porque había tenido un hijo que ella aseguraba que era el hijo de Dios y que ella era virgen, y toda esa historia pues de una nueva religión que fue oprimida por los sacerdotes católicos en el Congo. Lo que les quiero decir es que muchos de los esclavos que llegaron a Cuba posiblemente ya tenían ese sincretismo en sus creencias, ya tenían en su visión del mundo y de la vida, pues algunas ideas católicas mezcladas con ideas yorubas. La revolución agraria de Fidel Castro, que es la primera etapa, ustedes saben que pues, fue muy popular entre sobre todo las clases campesinas, ¿no? Por eso que el título sería bueno. Es una pregunta y retórica, claro. ¿Sería buena una desnacionalización de la tierra en Cuba? Y este es otro tema muy diferente. Una cosa es una reforma agraria y otra cosa es desnacionalizar la tierra, que se ha hecho en varios países, sobre todo en los países enormes, con grande distancia como Estados Unidos, no causa daño. Aquí se ha desnacionalizado tierra. En 1980 se desnacionalizó tierra y fue muy bien aprovechado por los inversionistas japoneses para cultivar la tierra y también para desarrollar proyectos inmobiliarios, porque cuando usted desnacionaliza y viene el inversionista, a veces el inversionista quiere trabajar la tierra y eso es muy bueno
para desarrollar estructuras, para dar empleo a los campesinos más cercanos al proyecto. También mejora la alimentación, obviamente. Si no se va fuera de control la inversión extranjera, porque también puede ocurrir que el inversionista extranjero tenga el poder absoluto de comprar el país entero y sembrar solo aguacate. Y ahí entonces todos morirían de hambre, porque sería para exportación. Hay que tener mucho cuidado. En 1980 Estados Unidos desnacionalizó y ya en el 89 tuvo que tomar medidas. En el 80, o sea, 9 años después, porque los japoneses no estaban siendo muy transparentes con Estados Unidos, con el gobierno, y no daban la información necesaria para mantener la soberanía. La soberanía sí tiene que ver con la desnacionalización de la tierra. O sea, deja la tierra de ser nacional y se abre al mercado libremente. Esto fue en el 89. La ley se llamó Ley de Divulgación Ley de Divulgación e Inversiones Agrícolas Extranjeras. Había que divulgar, había que informar para qué se iba a usar la tierra en manos de los extranjeros. Bueno, para comenzar con un orden que nos permita razonar mejor sobre el tema, yo les recuerdo a ustedes que en la Constitución de 1940, y esto ya venía sugerido desde el 36 se sugería que Cuba necesitaba una reforma agraria para adquirir un poco de soberanía y dignidad para las clases agrícolas. Esto, ustedes saben que después de habernos separado de España, pues Cuba se arruinó, los mambíes destruyeron la hacienda y los españoles también destruyeron la hacienda. La política de Weyler de arrasar, la de los mambíes de arrasar, pues en algo estaban de acuerdo gobierno español y resistencia mambisa, ¿no? De independencia, y era en destruirlo todo. Lógico, cuando dos hermanos se fajan, pues si interviene un extraño y no es un extraño amigo de esa familia, pues saca ventaja para sí mismo. Incluso puede destruir a los dos hermanos. Los cubanos y los españoles de alguna forma eran hermanos porque Cuba era territorio de España hasta que llegó la necesidad de separarnos. Y Estados Unidos, obviamente, al principio tomó ventaja. Muchas tierras fueron compradas a un precio de bagatela, porque cuando las cosas andan malas, los precios bajan mucho. Y los americanos compraron muchas tierras y fue difícil el proceso de recuperar esas tierras, de que no fueran más. En una palabra, las tierras de Cuba fueron desnacionalizadas con la independencia. Los americanos, siendo extranjeros, toman ventaja, compran tierras, y luego el 36 ya la preocupación de los legisladores cubanos empieza a mover el pensamiento hasta que en 1940 se institucionaliza, se pone en ley. Específicamente, el artículo 95 de la Constitución del 40 dice: el Estado debe adoptar medidas para el cultivo y la técnica de tierras, la tenencia de tierras, y para que se haga asequible a los campesinos. O sea, el Estado, no el gobierno, el Estado tiene que tomar medidas. La Constitución no hace la ley. La Constitución es una ley general de la tierra. Eso vendría después. Pero la Constitución, como resumen, habla de la necesidad de una reforma agraria. Y bueno, la reforma agraria, aunque fue Fidel Castro quien pudo con todo el poder hacerla lo suficientemente radical para que fuera popular, no quiere decir efectiva, estoy diciendo popular, pues ya desde los años, después del 40, el primer gobierno de Batista no le importó eso, pero ya Grau tampoco le importó mucho, a Grau San Martín, el primer auténtico que sustituye a Batista en el 44. Luego, en el 47, con el segundo gobierno de los auténticos, pero no era Grau, era Pío Socarrás. Pío Socarrás sí se buscó la asesoría de un norteamericano, de Arthur Gardner Stewart, y Stewart desarrolló un plan y se lo presentó. Él era un asesor norteamericano y muy bien eso de tener asesores extranjeros cuando son buenos. Un asesor que le recomendó un plan para, Stewart le recomendó a Pío Socarrás un plan para dar incentivos, subsidios para diversificar la agricultura y construir viviendas para los campesinos más pobres. Ese plan obviamente no tuvo muchos resultados porque el ejecutivo no era tan fuerte como una revolución, como la revolución de Fidel Castro. El poder de las dictaduras se materializa y se pueden hacer reformas muy rápidas porque no hay que consultar con el pueblo ni con el parlamento. Y para Pío Socarrás fue muy difícil. Fue muy difícil hacer realidad este proyecto del norteamericano que era muy bueno, Arthur Gardner Stewart, fue el que lo hizo. Bueno, ese proyecto se quedó así hasta que Batista llega al poder, sustituye
incluso después del golpe de Estado seguía insistiendo en eso. Batista sí hizo algo bueno por el campo, que creó el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, un banco que ayudaba a obtener créditos con bajos intereses. Y luego, pues, Batista también crea el Instituto de la Reforma Agraria, pero todo y con menos eficiencia que lo que puede hacer una dictadura, repito. Luego Fidel Castro viene y ustedes saben la reforma que hizo. Lo importante, y ya voy con ustedes rápido, es que mirando al vecino, a mí no me gusta mucho mirar a Estados Unidos, pero mirando al vecino, a la potencia agrícola que es Estados Unidos, con tantas tierras, se puede deducir que cuando toma medidas en el 89 para frenar el total control que los japoneses estaban adquiriendo de tierras en California, quiere decir que hasta una gran potencia agrícola como esta puede verse preocupada de que su soberanía esté en peligro. Hoy ha sido pública una carta de Carlos Alberto Montaner, el liberal cubano que tenemos. Él es mayor, pero todavía sigue escribiendo y tiene ciertas luces. Él recomienda dolarizar. Él habla, esto se hizo público, creo que Cibercuba también tiene la carta de Montaner, donde Montaner explica que en 365 días podemos tener un país maravilloso en Cuba. Me parece una utopía parecida a las promesas de los comunistas o a las promesas electorales de los liberales como él. Montaner es un liberal. Y él dice que es verdad que dolarizar, él lo dice, dolarizar a Cuba. Es verdad, a mí como cubano-americano que vivo aquí y que tengo el hábito de comprar a las corporaciones con dólares, pues me gusta más un dólar fuerte que una moneda cubana inflada, desprestigiada. Eso de ir con una carretilla a buscar un litro de aceite que está a $1,500, 1,500, pero qué cosa tan cara, 1,500 pesos cubanos cuesta hoy un litro de aceite, al menos en Camagüey. Entonces, con esa inflación a cualquiera le da deseos de que exista una moneda razonablemente fuerte y no tan inflada, ¿no? Cuba, Zimbabue y Venezuela son los países que más inflación tienen ahora mismo. Y entonces, pues, la verdad que tienta a cualquiera decir, bueno, ¿por qué no tenemos un dólar? Y se acabó. Además, si Cuba se dolariza, tiene desventajas también, ¿eh? Hay una pérdida de soberanía, sin dudas, pero hay una adquisición rápida de un nivel de vida mejor que cuando se encierra uno en el nacionalismo. Por muy patriótico que sea uno tiene que comer. Y si Cuba se dolariza, ahí tiene parte de razón Montaner, no total. Dice la teoría de que si se dolariza, pues el mundo financiero tiene más facilidades para invertir en la isla. Pero bueno, también lo de la desnacionalización de la tierra, o sea, que no sea nacional la tierra, que se someta a un libre mercado, como propone Montaner también en esa carta. Dice él que en 365 días y que un poco de imaginación. No sé a qué se refiere con lo de imaginación. Me suena a idealismo, a romanticismo liberal, a la mano invisible. Es como la mano invisible de Smith, que decía que se dejaba el mercado en libertad y él mismo funcionaba. Esta fe ciega en el mercado, a mí me parece que cuando no se razona científicamente, pues se acerca al mundo de lo espiritual, de la metafísica. La mano invisible es como si hubiera un dios del dinero y bueno, ustedes saben que también se puede caer en el extremo de la idealización del dinero. El dinero no resuelve todos los problemas de la vida. E incluso el dinero causa ciertos problemas cuando hay una gran cantidad que administrar. El dinero le quita el sueño a los ricos y solo nosotros los pobres necesitamos más dinero siempre nos están pagando por debajo de lo que necesitamos, pero los ricos también tienen el problema de las pesadillas, y sobre todo la pesadilla que van a morir y sobre cuando no son muy altruistas porque no se han acostumbrado a pensar en los demás, pues a menudo los ricos tampoco piensan en sus hijos, porque un hombre sencillo dice yo se lo dejo a mi hijo, pero un rico de verdad egoísta, pues ni siquiera le quiere dejar a sus hijos, no solamente al prójimo, a la ciudad, ni siquiera a su propio hijo. Ellos mismos quieren prolongarse, ser eternos. En definitiva, tenemos hijos porque morimos. Si fuéramos eternos, no teníamos necesidad de reproducirnos. La reproducción es para mitigar el fatalismo de la muerte. Pero bueno, ya me estoy yendo hacia un lado que no es el que inicié. La verdad es que Montaner propone, vuelvo un poquito para atrás, en 365 propone un modelo maravilloso, utópico, donde se desnacionaliza la tierra. No lo ha dicho así, pero dice libertad, comercio libre y la tierra es una mercancía. Cuando tú escuchas a una persona que te dice libertad de comercio absoluto sin restricciones, pues tienes que reconocer que la tierra también, incluso los recursos que están en la tierra, agua,
Pudiéramos tener, si desnacionalizamos la tierra, podemos tener pequeños poblados de campesinos que se quedan de pronto sin agua porque las corporaciones que van a ir a la finca a mejorar la producción nacional, las corporaciones extranjeras, pues sí van a producir algunos bienes como carreteras, comunicación, electricidad, empleo, pero también van a producir, y también van a producir impuestos, y es una gran tentación para un país como Cuba, que se ha acostumbrado a dar la educación y la salud de forma gratuita, aunque sabemos que anda muy maltrecho últimamente, pero todavía es ley darle al pueblo la salud universal. Y para costear esa salud, que por eso anda muy quebrada, se necesitan impuestos, recursos, riqueza. Y esa riqueza sí te la puede dar rápidamente una dolarización de la economía y también una desnacionalización de la tierra, poniéndola a disposición del capital extranjero. Pero también se pueden llevar todo el agua para regar los aguacates y dejar a los campesinos que te pueden tener empleo algunos, pero otros se van a quedar sin agua. Así que todo tiene pros y contras que deben ser discutidos. Me parece peligroso que como Cuba lleva tanto tiempo sin discutir, en Cuba no se discute, en Cuba hay un partido único, que si ese poder centralizado, despótico, en el nombre del pueblo, no digo que no, pero de pronto si ese poder despótico centralizado que no consulta se vuelve de forma brusca a un capitalismo estilo liberal como el que propone Montaner, pues tendríamos una clase de aristócratas, oligarcas, que ya tienen la costumbre de no consultar con el pueblo y que pueden tomar la decisión de vender o arrendar toda la tierra de Cuba. Les recuerdo de nuevo que Estados Unidos en el 80 lo hizo, desnacionalizó parte de su territorio, porque también el Estado soberano puede poner límites a esa desnacionalización. Estados Unidos desnacionalizó, los japoneses tomaron ventaja y en el 89, 9 años después, Estados Unidos tuvo que crear la ley de divulgación de inversiones agrícolas extranjeras. Y le llama extranjeras porque Estados Unidos tiene, como todo país, temor de que los extranjeros debiliten su soberanía. Y esto es un país inmenso, imagínense Cuba. En Israel, por cierto, y ya termino, en Israel, que es un país pequeño, tan pequeño como el condado de Dade, al menos tan estrecho como el condado de Dade en la Florida, Israel desde el principio tomó la medida de no de dar la tierra como se da en Cuba. No recuerdo ahora el nombre que se da cuando se da no a perpetuidad, sino se arrienda, es una especie de préstamo que se da a la tierra en Cuba. No es, el título de propiedad no se tiene. Y en Israel sí hay parte de la tierra que sí se vende, pero está limitada. Los países pequeños como Israel y Cuba tienen que tener mucho cuidado porque si Estados Unidos se preocupa, díganme ustedes si le sucede a un país pequeño, ¿no? Aunque tenemos 11 millones y una gran comunidad en Miami, en los Estados Unidos, fuera de Cuba, pues no quiere decir que las cosas marchan bien si se le da total libertad, sobre todo a un sistema o a un pueblo que a menudo no tiene los recursos. Y nos pudiera pasar, igual que en los días de la independencia, que sí, ganamos la libertad, pero no teníamos ahorros para sostener la tierra en nuestras manos y vinieron los extranjeros, Estados Unidos, sobre todo, vinieron ingleses también, vinieron los extranjeros y se aprovecharon de bajo precio por tener nosotros los bolsillos vacíos. Bueno, han pasado muchos años desde que la mayoría de nosotros escuchó aquello de ya viene llegando, aquella falsa profecía de Willy Chirino basada en el simplismo de que encadena la caída de los países uno tras otro de la órbita comunista, pues traería la caída del régimen cubano, lo cual era una gran estupidez, porque nosotros en Cuba no éramos parte del Pacto de Varsovia, no había un pacto militar que nos vinculara. La distancia, Cuba, a diferencia de muchos países de la órbita soviética, no era exactamente un satélite, había hecho cosas de forma anárquica frente a Moscú, incluso hubo una disidencia, que fueron arrestados varios cubanos porque a algunos se les fue la mano y querían ser más fieles a Moscú que lo que deseaba el gobierno político de la isla, ¿no? No es que no estuviéramos de alguna forma encadenados a la economía de ese bloque, no nos quedó más remedio al Estados Unidos romper relaciones de todo tipo con Cuba, pues Cuba quedó a merced de la economía de aquel bloque, pero políticamente siempre fuimos medio rebeldes y yo involucro al pueblo cubano porque el pueblo cubano fue partícipe de esa revolución y le dio bastante apoyo al radicalismo de esa revolución, a eso de cambiarlo todo. No tanto porque era un pueblo que sufría miseria, no era el pueblo más pobre de la tierra. De hecho, creo que el que está moribundo no se levanta aunque le maltraten. Creo que un enfermo moribundo en una cama
por muy malos tratos que tengas, pues no se va a rebelar porque no tiene fuerza. No tiene fuerza para rebelarse, no puede, no tiene vida para eso. Está agonizando, está muriendo. Un pueblo cuando está pasando demasiada hambre, y eso se lo sugiero como tema de reflexión para aquellos que creen que las sanciones, que el bloqueo a Cuba puede hacer que estalle aquello. No necesariamente. Si los cubanos pasan demasiada miseria, pues no habrá rebelión. Olvídense de eso porque los moribundos no se levantan de las camas donde yacen esperando el último día. No. Los moribundos se dejan morir porque no pueden hacer otra cosa, no pueden hacer otra cosa. Más bien, los pueblos que tienen una alta expectativa, debido a la propaganda, a vecinos poderosos como Estados Unidos en el caso de Cuba, pues son los que se llenan de expectativa y hacen la revolución porque no están satisfechos con su modelo económico sobre todo. En Cuba, pues los cubanos en la época de Batista asumían de que como Batista era un hombre que violaba los derechos fundamentales de los cubanos, el derecho más grande, el de tener una constitución, el de conservar una constitución que ya se había dado a sí mismo el pueblo de Cuba, pues asumieron de que quitando al dictador Fulgencio Batista vendría una bonanza económica. No, vino una redistribución de lo que había y de lo que vendría, pero una redistribución no quiere decir una producción de riqueza. No, en Cuba no se produjo más riqueza, sino más bien Cuba quedó encadenada, repito, a aquel bloque del cual sí fuimos medio disidentes, e involucro al pueblo de Cuba porque Fidel Castro no estaba solito en esto, tenía el apoyo. Y por eso cuando pienso en un día después, y ya voy a salir de aquella época de la Guerra Fría, un día después, ahora que Cuba lleva tanto tiempo sola, porque primero fuimos parte de España, era una provincia de España. Bueno, con los Borbones fue una colonia de España. Los Borbones nos maltrataron y por eso se separó el pueblo de Cuba de España. Esa provincia ya no era tratada como territorio, nos maltrataban, nos trataban como colonia. Y la verdad es que nos separamos y de esa primera dependencia caímos en la segunda dependencia, que era Estados Unidos. Después caímos en la tercera dependencia, que era la Unión Soviética. Un poquito caímos en la dependencia del petróleo de Chávez, Venezuela, y después de la caída de Chávez y del fracaso del modelo venezolano, pues Cuba ha estado sola y se siente la soledad. Ahora, el gobierno de Cuba tiene dos tentaciones antes de que llegue este día del cambio, hipotético, por supuesto. El gobierno de Cuba hoy, yo sospecho, y cada cual pensará lo que quiera. Yo pienso que el gobierno de Cuba hoy se mueve ante dos escenarios que son los que condicionan lo que el gobierno político de la isla hace. Uno de los escenarios es que si las sanciones son muy severas y la administración de las riquezas y de la economía doméstica dentro de Cuba es muy ineficiente, pues el pueblo se va a sentir tan mal que se puede enojar no por la miseria, repito, los pueblos cuando están yaciendo como un enfermo no tienen fuerza para levantarse, sino los pueblos más pobres de la tierra tuvieran continuas revoluciones y no es así. Las revoluciones son más bien cosas de la clase media sobre todo y de la alta expectativa. Pero si se produce una situación de penuria económica en Cuba, condiciones de vida insufribles, y el pueblo también tiene al mismo tiempo la alta expectativa de ver cómo los que se fueron ahora mismo en este gran éxodo les va bien y están felices, y yo tengo constancia de eso, ya conozco varios casos que están muy felices, no han progresado, pero se sienten con una ilusión de futuro. Sobre todo se han ido jóvenes con capacidad para transmitir esta imagen de éxito relativo a los de la isla, y esto puede crear una alta expectativa dentro del país. No tiene que ver nada con la miseria en Cuba, la rebelión o el estallido social o la crisis política del sistema que lo que lleve al Estado a ser fallido. No tiene nada que ver la miseria. Puede ser algo subjetivo, influye que la gente pase trabajo, pero no es decisivo. Porque, repito, el moribundo no se puede levantar de la cama porque ya no tiene fuerzas. Entonces, sí, combinado con la información subversiva de alguna forma del modo de vida de los que se fueron y triunfaron en tierras ajenas, pues puede ser un detonante para que se produzca este cambio hipotético. Ahora, ¿qué pasaría? Y voy a ser breve, ¿qué pasaría un día después? Bueno, yo creo que, para empezar, la nación cubana, el Estado-nación, necesita una nueva constitución. Sin lugar a duda, la que está no sirve para ese nuevo día. Para el día actual, quizá les sirve a lo de la isla, porque los que estamos fuera no tenemos derechos políticos en la tierra que nos vio nacer. Es una realidad. Se puede discutir de formas variadas, pero es una realidad. Ahora, los que se quedaron en la isla están quizás, no siempre,
pues muy recelosos con los que se fueron, porque tienen miedo de que le llevemos un modelo ajeno a su verdadero interés. Y esto es producto sobre todo de la propaganda y de lo que el gobierno dice de nosotros, los malos del norte. Los malos, el mal siempre viene del norte, del sur. Puede haber alguna simpatía, del norte jamás. Entonces, si se produce el cambio, yo pienso que los conflictos van a continuar. O sea, se cayó hoy el sistema político en Cuba, el régimen se desmoronó y hubo un llamado a las elecciones, un llamado al diálogo, lo que sea. Los conflictos van a seguir por mucho tiempo. ¿Qué necesitamos? Un buen mediador que no sea partícipe de la política de gobierno ni de la oposición. Un buen intermediario, un juez. ¿Y qué mejor intermediario que la Iglesia Católica cubana? Cubana, no nacional, pero sí cubana. La Iglesia Católica cubana, y no estoy diciendo que el credo, que el ritual, que el dogma de esa iglesia sea necesariamente algo que todos compartamos. No, yo no comparto ese credo, pero mirándola como institución prestigiosa y habilidosa después de tantos siglos en mediar entre los conflictos, creo que necesitamos la mediación de la Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Católica debería ser el elemento y solo se les resta valor en la mente de aquellos que han sido vulnerables a una propaganda anticatólica, pero cada vez son menos porque los días de confrontación entre el gobierno y la Iglesia Católica fueron los días anteriores al Concilio Vaticano II, que fue en 1962. La Iglesia Católica se ha ido reformando y por eso ha sobrevivido. Tomen nota, comunistas de la isla. La Iglesia Católica existe después de tantos siglos porque ha sabido identificar los cambios y adaptarse a esos cambios. A veces renunciando a parte integral de su credo dogmático, que es lo que la sostiene, porque la Iglesia Católica, bueno, no es una iglesia que confía en que los creyentes, cada cual, como hacía Lutero, interpretara, guiado por el Espíritu Santo, las Escrituras. No, la Iglesia Católica no se apoya en las Escrituras, se apoya en la jerarquía, el dogma y la tradición de la Iglesia de Pedro, de una cosa mística que recibió la Iglesia y que solo tiene autoridad para interpretar las Escrituras. El alto clero y los sacerdotes, no es el público, y es simplemente esa es su naturaleza. Pero ha sobrevivido porque se ha adaptado a los cambios continuos durante tantos siglos. Y la Iglesia Católica hoy en Cuba sí puede ser mediadora por la sencilla razón de que ya en el Concilio Vaticano II, que fue más que dogmático, fue pastoral, un concilio en Puebla, en México, pues ese concilio realmente puso a la Iglesia Católica, desde el punto de vista ideológico, pues bastante respetuosa frente al comunismo. Quiere decir que los que todavía por ideas conservadoras conservan alguna idea socialista de los años 70 y 80, pues no verá en la Iglesia Católica un enemigo, porque a no ser que no sea alguien que estudie, ¿no? Pero si es alguien que está bien informado de los procesos de transformación dentro de la Iglesia Católica, sabrá que después del Concilio Vaticano II, pues no hubo una condena explícita al comunismo, como sí pedían algunos sacerdotes que participaron, pues no hubo una condena al comunismo porque ya se había llegado a un acuerdo, quizás por estrategia de la Iglesia, para sobrevivir a un posible escenario de dominación comunista del mundo entero. La Iglesia tenía que proteger a todos aquellos países, y recuerden a Polonia era católica, pero estaba bajo la bota de Moscú. Y entonces la Iglesia Católica, para preservar a sus creyentes, hizo, para mí, una concesión política y hizo un tratado, así como Stalin se sentó a hablar con Hitler, o no se sentó, pero negoció, no fue sentado literalmente hablando, pero en 1962, antes del Concilio Vaticano II, pues hubo un encuentro secreto, yo lo he hablado bastante a ustedes, de la KGB con el Vaticano, en Metz, eso es una ciudad al oriente de Alemania, y allí en esa reunión secreta se acordó que para que participaran el alto clero del mundo ruso ortodoxo, y hubiera así un encuentro políticamente beneficioso para ambos lados, la Iglesia se iba a abstenerse de condenar, como había hecho hasta ese momento, al comunismo como el gran mal, como el fruto del ateísmo y todo eso. No, eso fue acordado, y por eso la Iglesia se reformó, pero ya en Cuba había ocurrido la Revolución Cubana. Y los primeros años de la Revolución fue prácticamente el único grupo disidente organizado que institucionalmente, ¿no?, dentro del país que existió, fue la Iglesia Católica anticomunista. Luego en el 62 cambia todo por Concilio Vaticano II. En una palabra, fue la Iglesia la que se reformó, no fue el comunismo. Así que es posible que la Iglesia, si es por los que han estudiado el asunto,
dentro de Cuba, si van a lidiar con este asunto, no creo que vean a la iglesia como alguien no neutro. Creo que puede ser un gran mediador entre nosotros. Y lo otro, y ya voy con ustedes, es que se necesita un diálogo nacional, porque si no va a ser imposible reconciliar a los cubanos y avanzar económicamente. Para que Estados Unidos, que sería lo perfecto, para que Estados Unidos nos dé crédito, para que el gobierno, no el sector privado, no estoy hablando de la banca, para que el propio gobierno de los Estados Unidos nos dé crédito, necesita sentirse seguro de que hay un ambiente de derecho y que los préstamos serán devueltos. Así que la única forma en que Estados Unidos nos tire un cabo financiero, no es necesariamente incluso que haya una gran industrialización de Cuba rápida, no hay que hacer ninguna locura, ni construir muchas fábricas para garantizar que vamos a devolver lo prestado. Simplemente demostrar que nos llevamos bien entre nosotros, porque Estados Unidos no va a mirar con confianza un ambiente donde no haya diálogo, reconciliación y, si es posible, una nueva constitución para poner sobre la mesa el contrato social y la resolución de conflictos. Repito, con la mediación de la iglesia sería muy bueno y muy rápido, y entender de que pues algunas conquistas de la revolución, como educación y salud universal, educación asequible y educación universal para todos. Eso no quiere decir que haya que prohibirle a un médico que tenga una consulta, puede haber una clínica privada, eso no niega la universal atención a la salud. Simplemente que al conceder a tantos años de sufrimiento una mitigación, un consuelo de que sí se pueden respetar los cubanos y se pueden considerar que algunas conquistas de la revolución, esto es un desafío, por supuesto, habrá gente que diga, no, allí no sirvió nada. Y los de allá habrá gente que dirá, y en el exilio y en la oposición no sirvió nada tampoco, demasiado vinculado con la CIA, con USA, con la NET. O sea, si permitimos que las trincheras vuelvan a tomar fuerza de gremio y de tirantez ideológica, pues no se va a producir el ambiente favorable que necesitamos para que venga el dinero de los Estados Unidos como crédito gubernamental, no privado, gubernamental, y así impedir a través de la prosperidad que se cuelen las mafias en Cuba. Porque si hay mucha pobreza, hay caldo de cultivo para el crimen organizado, y entonces sí no vamos a ser una nación próspera ni feliz.